vamos a comenzar. Bueno, estamos en la séptima reunión de lectura. Vamos a seguir con Lovecraft. Les quería compartir nada más un pequeño extracto de lo que podríamos ir vislumbrando como los antecedentes de lo que sería el terror cósmico, que lo vamos a ver mejor la próxima semana. Em, Sobre todo porque nos va a ayudar como a ir contextualizando más la obra del autor. Así que me parece que es bueno que topemos ese tema de los muchos de la ópera, como ven. Siempre vamos a ir abriendo mundos con este autor, así que no vamos a abarcar todo en esta lectura del Junco, ciertamente, pero que sea como un incentivo por si a alguien le gusta o se sintió identificado con su escritura, pues para que siga investigando, ¿no? Y siga como leyendo a todo lo que Lovecraft ha producido. Así que bueno, una frase que cita el autor es: lo desconocido, que a su vez era lo impredecible, se convirtió para nuestros antepasados primitivos en una fuente terrible y omnipotente de ayudas y calamidades que recaía sobre la humanidad por razones enigmáticas y completamente extraterrestres, y que por lo tanto debían de pertenecer a dimensiones de la existencia que no nos concernían y de las que nada sabíamos. Esto está en un ensayo que él tiene sobre el terror, sobre la literatura de terror. Esta frase la saqué de ahí. Y ya introduce un poco sobre lo que nosotros vamos a ir investigando desde la semana que viene, de esta concepción de los mitos que tienen que ver con las fantasías de los seres humanos. Y la pregunta que nos podríamos hacer con este pequeño extracto, ya como les decía, ir introduciéndonos en esta filosofía lovecraftiana, es esto que nosotros nos imaginamos como seres mitológicos o como entidades que nos sobrepasan, ¿de dónde viene? ¿Por qué nuestra imaginación los puede pensar? ¿De dónde sacamos todo este tipo de ideas y de realizaciones? Lo que Lovecraft, entre otras cosas, va a proponer es que la fuente desde donde pensamos, nosotros quizá la podríamos ver como algo que fue primigenio a nosotros y que estuvo en nuestra historia y que después se fue perdiendo, pero quedaron los rastros en la imaginación y en la memoria, ¿sí? Es como si hubiéramos nosotros arrastrado desde muy antiguo estas imágenes que están guardadas en una especie de inconsciente colectivo, que una vez que hacemos contacto con las realidades salen y surgen. Entonces, vamos a ir haciendo varias conexiones. Ahorita, como les decía, solamente es una pequeña introducción, pero para que vayamos sabiendo que lo cósmico tiene que ver con esto que nos supera como especie, algo que está más allá de lo humano, ¿sí? Algo que existió previo a nosotros. Entonces, yo sé que es una lógica un poco extraña, imagínense en su tiempo, si para nosotros resulta a veces un poco esotérico, enigmático, y uno dice, será, pero esto está como muy fantasioso. Para el tiempo que Lovecraft lo propone es más fantasioso todavía, entonces por eso tuvo tantas resistencias también. Y bueno, vamos a ver un extracto de su vida, como siempre, para poder seguir entendiendo al autor. Y justo ahora en el extracto que vamos a encontrarnos sobre lo que él cuenta en su autobiografía, vamos a ver esta resistencia muy bien plasmada. Así que, ven, un momentito, les comparto otro párrafo más de la autobiografía. Ahí vamos. Bien, leíamos la vez pasada y Alexis había hecho hincapié en este tema de cómo el autor tiene un gran sentido de autoformarse, es decir, él a través de varias referencias puede ir encontrando en la literatura y en la ciencia fuentes muy productivas para entender el mundo y sobre todo para comenzar a entramar una literatura. Continúa su autobiografía diciéndonos que, perdón, uy, ya. Que en 1914, dice Lovecraft, descubrí a la United Amateur Press Association y me uní a ella, una de las organizaciones epistolares de alcance nacional de literatos noveles que publican trabajos por su cuenta y forman colectivamente un mundo en miniatura de crítica y aliento mutuos y provechosos. El beneficio recibido de esta afiliación apenas puede sobreestimarse, pues el contacto con los variados miembros y críticos me ayudó infinitamente a rebajar los peores arcaísmos y las pesadeces de mi estilo. Este mundo del periodismo aficionado está ahora mejor representado por la National Amateur Press Association, una sociedad que puedo recomendar fuerte y conscientemente a cualquier principiante en la creación. Fue en las filas del amateurismo organizado donde me aconsejaron por primera vez retomar la escritura fantástica.
paso que di en julio de 1917 con la producción de La tumba y Dagón, ambas, ambos publicados después en Weird Tales, en rápida sucesión. También por medio del amateurismo se establecieron los contactos que llevaron a la primera publicación profesional de mi ficción, en 1922, cuando Homebrew publicó un horroroso serial titulado Herbes West Reanimator. El mismo círculo, además, me llevó a tratar con Clark Aston Smith, Frank Belknap Long, Wilfred Thalmann y otros después celebrados en el campo de las historias extraordinarias. Bueno, como ven, Lovecraft tiene un pasado bien interesante porque ejerce mucho el periodismo, como bien cuenta ahí. Y justamente va a ser esta especie de asociación de escritores amateurs la que le va como catapultar y le va a posibilitar a él comenzar a publicar sus relatos, sus historias, ¿sí? Una historia muy, muy interesante es la de Dagón, que Lovecraft tiene que hacer inclusive 3 ensayos defendiendo su obra porque fue altamente criticada. Entonces les leo un poquito de la defensa que hace Lovecraft de este cuento, que es bien interesante, incluso el inicio del cuento, si por ahí lo pueden leer, no es muy largo, es cortito, nos va un poco a hacer entender cómo era esta época. Recordemos que los inicios del siglo XX estaban muy, muy marcados por el positivismo, ¿sí? Esta corriente filosófica que creía en la primacía de la ciencia, de lo racional, ¿no? De lo estructurado. Entonces, alguien que escribe ficción en un contexto, en un ambiente que pugna más bien por lo real, causa mucha resistencia. Como les decía, si a nosotros a veces nos puede causar resistencia estos relatos del principio, ¿no? Por ejemplo, si venimos leyendo mucho literatura histórica, como la de Han Kang, donde estamos como muy vinculados con un contexto, con una guerra, con cosas que sucedieron y de paso, de la noche a la mañana pasamos a Lovecraft, donde estamos en cambio hablando de criaturas extrañas y eso a nosotros mismos puede haber causado un poco de ruptura. Imagínense en esta época donde estaban centrados más bien y pensaban que el progreso estaba en las ciencias, ¿no? Que venga alguien y escriba de esto es como, bueno, habla de cualquier cosa. Y Dagón se marca un poco en ese relato. Entonces les cuento cómo Lovecraft, para que sepamos un poquito y veamos cómo defendía su obra. Les leo una nota introductoria sobre Dagón, que es este relato de Lovecraft. Dice, hacia 1921, Lovecraft era una figura reconocida en la comunidad de aficionados de prensa y contribuía frecuentemente con artículos, reseñas, editoriales y poemas en diversas publicaciones. Aquellos textos le valieron la consideración de sus compañeros, quienes lo eligieron como editor oficial de la UAPA, United Amateur Press Association. Aunque su primera publicación profesional de ficción, Herbert West, Reanimador, no vería la luz hasta 1922, algunas de sus historias anteriores que ya circulaban generaron comentarios y preguntas de los lectores. Una de estas historias fue Dagón, que apareció en el número de noviembre de 1919 de la publicación amateur de Vagrant. En 1921, Lovecraft respondió a algunos de los comentarios que había recibido sobre este y otros relatos, escribiendo 3 ensayos para la organización de Transatlantic Circulator. La defensa se reanuda en enero de 1921. La defensa sigue abierta abril de 1921 y últimas palabras septiembre de 1921. Miren esos títulos de los ensayos, ¿no? La defensa se reanuda, la defensa sigue abierta, últimas palabras, ¿no? Es decir, había una especie de confrontación de corrientes. En conjunto, estas 3 obras pintan un retrato detallado de las teorías tempranas de Lovecraft sobre la ficción. Colectivamente, estos escritos se conocen como En defensa del dragón, y les leo, el dragón que hablo del dragón, y les leo cómo comienza Lovecraft con esta defensa para que veamos qué concepción tenía de este tiempo. Dice Lovecraft, esto que les voy a leer ya es el primer párrafo de En defensa de Dagón. Lovecraft dice, en respuesta a las críticas negativas que ha recibido mi cuento extraño Dagón, debo empezar por conceder que pertenece a una clase de textos pensados para un público muy reducido. En general, la ficción recae en 3 grandes categorías, la romántica, la realista y la imaginativa. La primera, la romántica, es para quienes valoran la acción y la emoción en cuanto tales.
para los que tienen interés en los acontecimientos sorprendentes que obedecen a un patrón artificial preconcebido. Estos lectores son capaces de aceptar fenómenos psicológicos improbables y falsedades, e incluso sucesos inverosímiles, pero exigen un trasfondo de literalidad. Los románticos son personas que, por un lado, desprecian a los realistas, para quienes la luz de luna no es más que un movimiento ondulatorio reflejado en el éter, pero que, por el otro, se quedan inmóviles y estólidos cuando un fantasí afirma que la luna es un horrible ojo salido de una pesadilla observando, siempre observando. Acusan al realista de ignorar la influencia emocional de la luz de luna, pero son incapaces de prestar su subjetividad a una concepción fantástica que incluya la creación de mitos, de manera que se oponen igualmente al narrador de leyendas extrañas. Y después, no voy a seguir leyendo porque es muy extenso, continúa sobre una crítica, en cambio, a los realistas. Después hará otra crítica más a los románticos y terminará diciendo que lo que él escribe no es ni realista ni romántico, sino que va por el género de la ficción, de la fantasía, ¿no? Y que eso implica o que induce a que las mentes se abran. O sea, la gente que no logra abrir su mente no va a poder leer a Lovecraft según Lovecraft, ¿no? En ese entonces, como ven, era poco leído. Ahora, en cambio, parecería, me da la impresión que es más fácil leer a Lovecraft que a otros autores. Llama muchísimo la atención. La gente que admira a Lovecraft es un montón, así que las sociedades cambian y nosotros cambiamos eh, siempre, ¿no? Con nuestro contexto también va evolucionando, no es lo mismo antes que ahora. Yo creo que tiene que ver con una sociedad más conectiva que asociativa, pero bueno, eso será tema para otra juntada. Bien, y nada más comenzar con el resumen cortito. Habíamos leído, está fresquito toda la lectura, así que solo dar puntos como para volver a centrarnos y he tomado como nociones que me parecieron interesantes, nada más. No, estoy con una gripe terrible, así que bueno, estamos ya en el ingreso. Ellos han ingresado ya a este edificio, a uno de los edificios en los que lograron encontrar una abertura, porque recordemos que ellos iban explorando la ciudad. Encontraron plazas, encontraron callejuelas y muchas de las entradas estaban o bien destruidas porque había habido alguna especie de erosión que había hecho caer toda la edificación, o bien cuando entraban se encontraban que habían abismos enormes que no podían explorar. Sin embargo, caminando logran llegar a un lugar donde pueden comenzar a eso, a recorrer, ¿no? Entonces entran en un edificio muy grande y ornamentado. No nos olvidemos que una de las características que a ellos les sorprenden es, por un lado, el tamaño sobrenatural, como decíamos en la última reunión, no podemos nosotros dimensionar lo grande que debe ser, pero otro elemento que quizá no le tomamos tan en cuenta es que todos estaban altamente ornamentados, eran edificios llenos de adornos. Y adornos me refiero a figuras, a estatuillas, a altos relieves, no estaba repleto de eso. Les invito a que nos imaginemos un lugar así, ¿no? Lo impactante que debe ser, ¿no? Entonces, ellos sustentan la teoría, por lo que van viendo, de que la ciudad había sido evacuada en algún momento, es decir, la gente se había ido de ese sitio, no estaba ya más, no vivía nadie ahí. Encuentran técnicas artísticas avanzadas y muy evolucionadas de millones de años atrás, donde no habían todavía seres humanos existentes y por lo tanto los dinosaurios con los que probablemente ellos convivían no podían haber hecho esto. Es decir, había otra civilización que existió que era prehumana, lo dice el texto, ¿no? Y aquí cito una partecita del texto, dice, los diseños se basaban en la peculiar yuxtaposición de varias siluetas. Aquí yo les puse, es una aproximación que más o menos podría imaginarse, pero esto sería como, por ejemplo, una yuxtaposición de siluetas, ¿no? Es decir, una silueta sobre otra. Eso es yuxtaponer, ¿no? Eh, pero no es solo poner encima, yuxtaponer tiene una variación y es que uno pone encima del otro, pero a la vez que pone, también mira la otra figura, tal como la vemos nosotros aquí, ¿no? Ponemos una encima de la otra, pero a la vez la otra figura no se pierde de varias siluetas bidimensionales y entrañaban una profundidad psicológica que superaba la de cualquier raza conocida de la antigüedad. Esto, por ejemplo, a mí me llama la atención, no sé, quizá podríamos conversar después, ¿qué significa profundidad psicológica? O se está hablando de siluetas extrañas bidimensionales, pero a la vez la une esta imagen con una profundidad psicológica, o sea, no logro yo, al menos todavía no me da la imaginación para
hacer esta unidad, ¿no? Debió haber sido extraordinario. Aparte de ver la silueta, le lleva a una realidad psicológica distinta, de profundidad. Es un poco intrigante, ¿no? En fin. Bueno, encuentran ese tipo de imágenes. Ya más o menos vamos viendo que es una cosa bien curiosa. Inscripciones en alguna lengua y alfabeto primigenios y desconocidos, es decir, habían lenguajes que utilizaban distintos de los nuestros. Y el clima del lugar que también a mí me llama profundamente la atención es que decían que había una abrumadora antigüedad y una mortal desolación. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando uno ingresa a un lugar muy antiguo, a uno le abruma a veces tanta antigüedad. Me ha pasado, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de aquí, no la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Ávila, de acá de Argentina, que es una de las más antiguas que hay de Latinoamérica. Uno cuando ingresa siente esa sensación de los libros viejos como si fuera una especie de opresión. El olor de lo viejo es tan fuerte que uno dice, caramba, esto está bonito y todo, pero hay una cierta opresión. Imagínense sentir esa opresión de la antigüedad, no de libros, estoy hablando de hace unos 100 años de atrás, estoy hablando de ruinas de millones, de millones, de millones de años atrás. Es impresionante la descripción, ¿no? Y la desolación, ¿no? Todo completamente vacío, en silencio. Bien, otro dato interesante que leímos dice que es una construcción de mentalidades superiores y muy alejadas del tiempo presente, llenas de simbolismos, relieves, de escultura y grabados de técnicas avanzadas y únicas, y la gran mayoría, mucha presencia de 5 puntas, ¿no? Esta figura que yo creo que después hay que también dialogar un poco alrededor de esto, ¿qué significa esto? ¿Con qué asociamos las 5 puntas nosotros, no? Si nos viene alguna asociación, si les produce algún sentimiento. A veces suelen asociarse mucho con el signo del diablo, ¿no? Pero va más allá. Vamos a ver un poco ya más adelante. Sin embargo, dice, relieves del edificio eran relativamente recientes. Esto es interesante porque por un lado hay relieves muy antiguos, pero los relieves del edificio externo y en algunos lugares, en cambio, parecen ser muy recientes comparados con los antiguos. Entonces, nos deja un poco en una asincronía, no nos podemos ubicar muy bien de qué se trata. Como les decía, hay dos realidades, o bien, alguien nuevo construyó estos relieves, o bien es que esa persona o esa civilización que estuvo millones de años atrás sigue existiendo todavía y sigue construyendo. Entonces tenemos como esas dos nociones. Indicios de mapas, de estudios, e incluso escuelas de formación, ¿no? No se olviden que cuando ellos están avanzando ven como una especie de fondo y en ese fondo ven que hay mapas, que hay estudios y se llega a pensar que quizá eso servía como una especie de sitio donde formaban personas, no personas, pero formaban en temas de estudios, ¿no? O sea, donde hay mapas, donde hay instrumentos, donde hay libros, bueno, alguien seguramente estaba estudiando ahí o alguien estaba formando. Y finalmente, ya con esto pasamos a la lectura, como ustedes ven, hay una confluencia de lo superior y lo misterioso. Es decir, por un lado parece que hay formas de vida muy arcaicas y muy superiores a nosotros, pero por otro lado no sabemos quiénes son ni de dónde vinieron, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que siempre yo tomo de varios libros que tienen como ilustraciones, no son ilustraciones de un solo libro, entonces con eso también, de paso, los que no tenemos el libro con ilustraciones podemos ir como viendo qué ilustraciones ponen los libros de estos capítulos, ¿no? Ahí les encontramos los dos esta ilustración un poco más gráfica, infantil, ¿no? Explorando todos estos relieves, ¿no? Estas figuras bidimensionales y justapuestas y psicológicamente profundas, ¿no? Es una cosa de que no sabemos cómo podría haber sido. Acá tenemos otra imagen también de las exploraciones, ¿no? Que van como realizando. Igualmente aquí con las figuras que se van topando, ¿no? Estas imágenes son interesantes porque como ven, es toda la paredes, todo lo que ellos ven están llenos de gráficos. Entonces eso llama muchísimo la atención. Bueno. Listo, entonces vamos al capítulo siguiente. Vamos a echarle la lectura del capítulo 7. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran agregar antes de seguir, algo que quisieran comentar, alguna cuestión antes de pasar. ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces a la lectura. Ahí en la nueva lectura seguro saldrán más cositas. Bien,
Ahí se ve, sí. Sofi, te veo acá en mi pantalla. No sé si nos podrías ayudar leyendo, porfis. Claro, sí. Ani, silencio. Perdón, Silencio que vamos a leer. No, tranquila. lo que pasa es que recién llegamos y mis perros se han comido la pared. Uy, Dios. Entonces, y mi hermana está arreglando y mi mami también, mientras yo leo. Ay, Qué bueno, léeles entonces mientras arreglan. Mejor. sí. Muy bien. Déjame ver dónde está. Ahí está, ya. La historia completa, hasta donde pudimos descifrarla, se publicará en un boletín oficial de la Universidad Miskatonic. Aquí solo esbozaré sin demasiado orden ni concierto los hechos más señalados. Mitos o no, los relieves hablaban de la llegada del espacio exterior, de esos seres con la cabeza en forma de estrella a la Tierra primigenia y sin vida, de su llegada y de la de otros muchos seres extraterrestres que en determinada época se embarcaron en la exploración espacial. Al parecer eran capaces de atravesar el éter interestelar gracias a sus enormes alas membranosas, lo cual confirma ciertas leyendas antiguas de pueblos montañeses, de los que me había hablado en cierta ocasión un colega historiador. Habían vivido mucho tiempo bajo el mar, donde habían construido maravillosas ciudades y habían librado terribles batallas con innombrables adversarios, empleando complicados artilugios, basados en principios de energía desconocidos. Evidentemente, sus conocimientos científicos y mecánicos superaban con mucho a las de la humanidad actual, aunque solo utilizaron sus formas más refinadas y extendidas cuando no les quedó otro remedio. Algunos relieves daban a entender que habían pasado por una etapa de vida mecanizada en otros planetas, pero la habían abandonado cuando sus efectos no les resultaron emocionalmente satisfactorios. La rigidez sobrenatural de su organización y la sencillez de sus necesidades naturales los hacían peculiarmente adaptados a vivir en un plano elevado, sin los frutos más especializados de la manufactura artificial, e incluso sin ropa, excepto para protegerse ocasionalmente contra los elementos. Fue bajo el mar primero para procurarse comida y después por otros motivos, donde crearon la vida terrestre, a partir de las sustancias disponibles y mediante métodos que hacía largo tiempo que conocían. Los experimentos más complejos llegaron después de la eliminación de varios enemigos cósmicos. En otros planetas habían hecho lo mismo y habían llegado a elaborar no solo los alimentos necesarios, sino ciertas masas protoplasmáticas multicelulares, capaces de modelar sus tejidos para producir todo tipo de órganos bajo influencia de la hipnosis y crear así esclavos ideales que llevaran a cabo las labores más pesadas de la comunidad. Esas masas viscosas eran sin duda lo que Abdullah al-Hazred llamaba asustado Shogots en su temible Necronomicon. Aunque ni siquiera a ese árabe loco se le había ocurrido insinuar que pudiera existir ninguno en la tierra, como no fuese en los sueños de quienes habían mascado cierta hierba alcaloide. Cuando los grandes ancianos de cabeza estrellada sintetizaron en nuestro planeta sus sencillos alimentos y crearon suficientes shogots, permitieron que otros grupos de células se desarrollaran para dar lugar a otras formas de vida animal y vegetal con fines diversos y extirparon aquellos cuya presencia llegó a ser molesta. Con la llegada de los shogots, cuyas prolongaciones podían levantar pesos prodigiosos, las pequeñas ciudades submarinas se convirtieron en gigantescos e imponentes laberintos de piedra, no muy diferentes de los que erigieron después en tierra. De hecho, los adaptables ancianos habían vivido muchas veces en tierra, en otras partes del universo, y es probable
que conservaran muchas tradiciones de construcción terrestre. Mientras estudiábamos la arquitectura de todas esas ciudades paleógenas, cubiertas de relieves, y aquellos pasillos muertos desde hacia eones que estábamos recorriendo, nos impresionó una curiosa coincidencia que ni siquiera hoy hemos tratado de explicarnos. Los remates de los edificios de la ciudad donde nos hallábamos, reducidos a ruinas por la erosión desde hacía milenios, estaban retratados con gran claridad en los bajorrelieves y mostraban gigantescos grupos de pináculos, en forma de agujas, delicados vértices sobre conos y pirámides y terrazas de finos discos horizontales. Sobre columnas cilíndricas, justo lo que habíamos visto en aquel monstruoso y ominoso espejismo, reflejo de una ciudad de la que habían desaparecido hacía miles y decenas de miles de años y que se alzó ante nuestros ojos ignorantes al otro lado de las inexploradas montañas de la locura, cuando nos aproximamos al malhadado campamento del pobre Lake. Podrían escribirse libros enteros sobre la vida de los ancianos, tanto bajo el mar como después de que una parte de ellos emigrara a tierra. Los de aguas someras habían conservado el uso de los ojos en el extremo de los 5 tentáculos de la cabeza y habían practicado las artes del relieve y la escritura del modo normal. La escritura se llevaba a cabo con un buril en superficies enceradas a prueba de agua. Los de las profundidades del océano, aunque utilizaban un curioso organismo fosforescente para tener luz, veían mediante misteriosos sentidos especiales que operaban gracias a los cilios prismáticos de la cabeza y que les permitían prescindir de luz en caso de emergencia. El estilo de los relieves y la escritura había ido cambiando curiosamente en su descenso y al parecer implicaba ciertos procesos de revestimiento químico, probablemente para garantizar su fosforescencia, que los bajorrelieves no llegaron a aclarar. Aquellos seres se movían por el agua en parte nadando, gracias a los brazos laterales crinoideos, y en parte arrastrándose con los tentáculos inferiores donde estaban los pseudopies. En ocasiones hacían profundos picados con la ayuda de 2 o más pares de las alas plegables en forma de abanico. En tierra utilizaban los pseudopies, pero a veces volaban a gran altura o recorrían largas distancias con ayuda de las alas. Los numerosos tentáculos en que se ramificaban los brazos crinoideos eran infinitamente delicados, flexibles, fuertes y precisos, en lo que se refiere a coordinación nerviosa y muscular, y garantizaban una enorme habilidad y destreza en todas las operaciones artísticas y manuales. La dureza de aquellos seres era casi increíble. Ni siquiera las terribles presiones de los fondos marinos podían afectarles. Muy pocos morían si no era de muerte violenta y apenas habían cementerios. El hecho de que enterrasen de pie a los muertos y los cubriesen con montículos de 5 puntas nos dio tanto que pensar a Danforth y a mí que tuvimos que hacer otra pausa para recuperarnos cuando lo vimos en los relieves. Aquellos seres se multiplicaban por esporas, igual que las plantas pteridofitas, tal como había sospechado Lake. Pero debido a su prodigiosa resistencia y longevidad y la consecuente escasa necesidad de reemplazamiento no favorecían el desarrollo a gran escala de nuevos prolatos a menos que tuviesen que colonizar otras regiones. Los jóvenes maduraban deprisa y recibían una educación evidentemente más allá de cualquier nivel que podamos imaginar. La vida estética e intelectual predominante estaba muy evolucionada y produjo una serie de costumbres e instituciones tenaces y duraderas que describiré en detalle en mi próxima monografía y que variaban ligeramente según habitasen el mar o la tierra, aunque compartían la misma esencia y los mismos fundamentos. Pese
a que al igual que las plantas podían obtener alimentos de sustancias inorgánicas, preferían la comida orgánica y sobre todo la animal. Bajo el agua la devoraban cruda, pero en tierra la guisaban. Cazaban animales y criaban rebaños para carne, y los sacrificaban con armas afiladas que habían dejado extrañas marcas en los huesos fósiles identificados por nuestra expedición. Resistían maravillosamente todas las temperaturas normales y en su estado natural podían vivir en agua a punto de congelarse. No obstante, cuando se acercó la gran glaciación del Pleistoceno, hace casi 1 millón de años, los que vivían en tierra tuvieron que recurrir a medidas especiales, entre ellas sistemas artificiales de calefacción, hasta que por fin el frío mortal al parecer los obligó a regresar al mar. Las leyendas decían que para llevar a cabo sus vuelos prehistóricos por el espacio cósmico habían ingerido ciertos productos químicos que los volvían casi independientes del alimento, la respiración y las condiciones. Ya me perdí. Y las condiciones térmicas. Pero que cuando se produjo la glaciación habían olvidado dicho método. En cualquier caso, tampoco podían prolongar indefinidamente aquel estado sin sufrir daños. Como no recurrían al apareamiento y su estructura era semi-vegetal, los ancianos carecían de base biológica para la etapa familiar característica de los mamíferos, pero al parecer organizaban las comunidades según los principios de la ocupación cómoda del espacio y, por lo que dedujimos de los trabajos y las diversiones de sus habitantes descritas en los relieves, la asociación mental compatible. Al amueblar sus hogares colocaban todo en el centro de las enormes estancias y dejaban las paredes para funciones decorativas. La iluminación, en el caso de los que vivían en tierra, se conseguía por un dispositivo de naturaleza probablemente electroquímica. Tanto en tierra como bajo el agua utilizaban curiosas mesas, sillas y sofás de estructura cilíndrica, pues descansaban y dormían de pie con los tentáculos plegados. Y tenían estantes para las placas articuladas y cubiertas de puntos que hacían las veces de libros. El gobierno era evidentemente complejo y probablemente socialista, aunque no pudimos sacar conclusiones claras de lo que vimos en los relieves. El comercio estaba muy extendido tanto a nivel local como entre las distintas ciudades. El dinero eran unas fichas planas de 5 puntas cubiertas de inscripciones. Es muy posible que las esteatitas verdosas más pequeñas encontradas por nuestra expedición fuesen ejemplos de dicha moneda. Aunque la cultura era eminentemente urbana, había cierta agricultura y ganadería. También practicaban la minería y algunas manufacturas. Viajaban con frecuencia, pero la inmigración permanente era poco común, salvo por los grandes movimientos colonizadores mediante los cuales se expandía la raza. Carecían de ayuda externa para la locomoción personal, puesto que los ancianos tenían la capacidad de moverse a gran velocidad por tierra, mar y aire. No obstante, utilizaban bestias de carga para transportar peso, shogots bajo el agua y una curiosa variedad de vertebrados primitivos en los años que vivieron en tierra. Dichos vertebrados, al igual que una infinidad de otras formas de vida animal y vegetal, marina, terrestre y aérea, fueron producto de una evolución ciega al operar sobre las células creadas por los ancianos y escapar a su atención. Les habían dejado desarrollarse sin control porque no competían con los seres dominantes. Las formas molestas, desde luego, eran exterminadas automáticamente. Nos llamó la atención ver en algunos de los relieves más tardíos y decadentes un mamífero primitivo de andares vacilantes, utilizado a veces por los que vivían en tierra como comida y otros como un bufón gracioso, cuyos rasgos vagamente semiescos y prehumanos eran indudables. En las ciudades terrestres, los gigantescos bloques de piedra de las torres los levantaban por lo general
pterodáctilos de enormes alas y de una especie desconocida hasta ahora para la paleontología. La persistencia con que los ancianos habían sobrevivido a los diversos cambios geológicos y a las convulsiones de la corteza terrestre resultaba casi milagrosa, aunque pocas o ninguna de sus primeras ciudades parecen haber sobrevivido más allá de la era arqueozoica. No se produjo ninguna interrupción en su civilización o en la transmisión de sus registros. El primer lugar donde se habían establecido en el planeta había sido el Océano Antártico, y es probable que llegasen poco después de que la materia que formó la Luna se desprendiera del cercano Pacífico Sur. Según uno de los mapas de los relieves, el agua cubría todo el globo y las ciudades de piedra se fueron extendiendo desde la Antártida a medida que transcurrían los eones. Otro mapa muestra una gran masa de tierra en torno al Polo Sur, en la que algunos de aquellos seres probaron a establecerse, pese a que sus ciudades principales se trasladaron al fondo del mar. Mapas posteriores que muestran la fractura y la deriva de dicha masa de tierra hacia el norte apoyan de manera sorprendente las teorías de la deriva continental expuesta hace poco tiempo por Taylor, Wegener y Joly. Con el surgimiento de nuevas tierras en el Pacífico Sur, empezaron portentosos acontecimientos. Algunas de las ciudades marinas quedaron reducidas a escombros. No obstante, no fue esa su peor desdicha. Otra raza, una raza de seres terrestres con forma de pulpo que probablemente se corresponda con la mítica progenie prehumana de el Cthulhu, empezó a filtrarse desde las infinidades cósmicas e inició una guerra monstruosa que por un tiempo obligó a los ancianos a volver al mar, lo que supuso un golpe tremendo para los cada vez más numerosos asentamientos terrestres. Después se firmó la paz y la progenie del Cthulhu se instaló en las tierras nuevas mientras los ancianos conservaron el mar y las tierras antiguas. Se fundaron nuevas ciudades terrestres, las más grandes en la Antártida, pues para ellos la región que los vio llegar era sagrada. A partir de entonces, igual que lo había sido antes, la Antártida se convirtió en el centro de la civilización de los ancianos, y todas las ciudades construidas allí por la progenie de Cthulhu fueron arrasadas. Luego, de pronto, volvieron a hundirse las tierras del Pacífico y se llevaron consigo la temible ciudad de piedra de Railén y a todos los pulpos cósmicos, de manera que los ancianos volvieron a ser los dueños supremos del planeta, salvo por un sombrío temor del que no les gustaba hablar. En una época posterior, sus ciudades cubrían todas las áreas terrestres y acuáticas del globo. De ahí la recomendación que hago en mi monografía de que algún arqueólogo haga perforaciones sistemáticas con aparatos similares a los de Pavodier en determinadas regiones distantes entre sí. Gracias, Sofi. Muchas gracias. Cari, ¿no se nos puede ayudar, Sí. porfis? Claro. A ver, voy a apagar la cámara ya. La tendencia constante a través de los siglos fue pasar del agua a la tierra, una emigración que se vio favorecida por el surgimiento de nuevas masas terrestres, aunque nunca abandonaron del todo el océano. Otra causa de dicha emigración fue la dificultad que suponía alimentar y controlar a los Shoggoths, de los que dependía el éxito de la vida en el mar. Con el paso del tiempo, como confesaban con tristeza los relieves, el arte de crear vida a partir de la materia inorgánica se perdió, de modo que los ancianos debieron modelar las formas ya existentes. En tierra, los grandes reptiles resultaron ser muy manejables, pero los shoggoths del mar, que se reproducían por fisión y estaban adquiriendo accidentalmente una notable inteligencia, se convirtieron durante un tiempo en un grave problema.
siempre habían estado controlados por el poder hipnótico de los ancianos, que habían modelado su ruda plasticidad para formar miembros y órganos útiles. Pero a partir de ese momento, emplearon independientemente su capacidad de modelarse a sí mismos según diversas formas imitativas implantadas en el pasado. Al parecer, habían desarrollado un cerebro semiestable, cuya voluntad, independiente y a veces obstinada, reproducía los deseos de los ancianos, pero no siempre los obedecía. Los relieves de los Shoggoths nos llenaron a Danforth y a mí de horror y aprensión. Eran entidades informes compuestas de una gelatina viscosa que parecía un aglomerado de burbujas y tenían unos 5 metros de diámetro cuando adoptaban forma de esfera. No obstante, cambiaban constantemente de forma y volumen. Desarrollaban de manera espontánea o por sugestión aparentes órganos de la vista, el oído y el habla a imitación de sus maestros. Por lo visto, se volvieron particularmente díscolos a mediados del Pérmico, tal vez hace unos 150 millones de años, cuando los ancianos del mar libraron una auténtica guerra con ellos para volver a dominarlos. Las imágenes de esa guerra y el modo en que los Shoggoths dejaban a sus víctimas decapitadas y cubiertas de baba seguían siendo temibles a pesar del abismo de las eras incontables que nos separaba de ellas. Los ancianos habían utilizado extrañas armas de perturbación molecular contra las entidades rebeldes y al final habían conseguido una victoria completa. Después, los relieves mostraban una época en la que los ancianos domaban y sojuzgaban a los Shoggoths igual que los vaqueros domaban a los caballos salvajes en el oeste americano. Aunque durante su rebelión los Shoggoths habían demostrado tener la capacidad de vivir fuera del agua, no estimularon dicha transición, pues su utilidad en tierra no habría compensado la dificultad de dominarlos. En el Jurásico, los ancianos se enfrentaron a otra invasión del espacio exterior, esta vez unas criaturas mitad hongo, mitad crustáceo, procedentes de un planeta identificable como el lejano y recién descubierto Plutón. Criaturas que sin duda se corresponden con las que aparecen en ciertas leyendas de las montañas del norte y que se recuerdan en el Himalaya como los Migó o los abominables hombres de las nieves. Para combatir a esos seres, los ancianos intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, regresar al éter planetario, pero a pesar de todos los preparativos tradicionales, no lograron abandonar la atmósfera terrestre. Cualquiera que hubiese sido el antiguo secreto de los viajes interestelares, la raza lo habría olvidado irremisiblemente. Al final, los Migo expulsaron a los ancianos de las tierras del norte, aunque no pudieron con los del océano. Poco a poco empezó la lenta retirada de la antigua raza a su hábitat antártico original. Fue curioso reparar por los relieves de las batallas, en que tanto la progenie de Kultu como los Migo parecen haber estado compuestos de una materia muy diferente de las que sabemos que estaban hechos los ancianos. Eran capaces de llevar a cabo transformaciones y reintegraciones imposibles para sus adversarios, por lo que da la impresión de que procedían de abismos aún más remotos del espacio cósmico. Los ancianos, aparte de su peculiar dureza y de sus extrañas propiedades vitales, eran estrictamente materiales y debieron de tener su origen en el continuo espacio temporal conocido, mientras que solo conteniendo el aliento podemos especular sobre las primeras fuentes de los otros seres. Todo eso, claro, si aceptamos que los vínculos extraterrestres y las anomalías atribuidas a los invasores no son pura mitología. Puede que los ancianos inventaran un contexto cósmico para justificar sus ocasionales derrotas, pues es evidente que el interés histórico y el orgullo constituyan una parte esencial de su psicología. Resulta elocuente que en sus anales no se aluda a otras razas de seres poderosos y avanzados, ni a las enormes ciudades que aparecen repetidamente en las determinadas leyendas oscuras. El estado cambiante del mundo, a través de las largas eras geológicas, aparecía registrado con sorprendente viveza en muchos de los mapas y relieves. En algunos casos, en algunos casos será necesario revisar las teorías científicas existentes,
mientras que en otros sus atrevidas deducciones se ven claramente confirmadas. He dicho ya que la hipótesis de Taylor, Wegener y Joly de que todos los continentes son fragmentos de una masa de tierra antártica original que se resquebrajó por la fuerza centrífuga y derivó sobre una superficie viscosa inferior, hipótesis sugerida por indicios como los perfiles complementarios de África y Sudamérica, y por el modo en que se pliegan y alzan las grandes cadenas montañosas. Recibe un gran apoyo de esta fuente extraordinaria. Los mapas que describen el mundo durante el Carbonífero hace 100 millones de años o más muestran claras grietas y fosas destinadas a separar África de los una vez continuos reinos de Europa. Entonces la Valusia, la leyenda infernal primigenia. Asia, las Américas y el continente antártico. Otros mapas, y sobre todo uno relacionado con la fundación hace 50 millones de años de la enorme ciudad muerta en que nos hallábamos, mostraban los continentes actuales bien diferenciados. Y en el último ejemplo que encontramos, debía ser el del Plioceno, aparecía aproximadamente el mundo de hoy, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Norteamérica con Europa por Groenlandia y de Sudamérica con el continente antártico a través de la Tierra de Graham. En el mapa del Carbonífero, que representaba el globo entero, estaban señaladas tanto en el fondo oceánico como en tierra las enormes ciudades de piedra de los ancianos, pero en los mapas posteriores la lenta retirada hacia la Antártida que se iba haciendo evidente. El último ejemplo del Plioceno ya solo mostraba ciudades terrestres en el continente antártico y en el extremo de Sudamérica, y ninguna ciudad oceánica al norte del paralelo 50 de latitud sur. El conocimiento y el interés por el mundo del norte, excepto por un estudio de la línea de la costa realizado probablemente durante largos vuelos de reconocimiento, con aquellas alas membranosas en forma de abanico, se habían reducido casi a cero entre los ancianos. La destrucción de las ciudades, producida por el surgimiento de las montañas, la separación centrífuga de los continentes, las convulsiones sísmicas en tierra y en el océano y otras causas naturales, se registraban de manera habitual, y era curioso comprobar que a medida que transcurrían las eras geológicas, las reconstrucciones se iban volviendo menos frecuentes. La vasta megalópolis muerta que se extendía a nuestro alrededor parecía haber sido el último gran centro de la raza, construido a principios de la era Cretácica, después de que un gigantesco plegamiento borrara del mapa otra ciudad aún mayor a escasa distancia de allí. Al parecer, aquella región era la más sagrada y supuestamente el lugar donde los primeros ancianos se habían instalado por primera vez en el fondo del primigenio del océano. Se suponía que en esta nueva ciudad, muchos de cuyos rasgos pudimos reconocer en los relieves, por más que se extendiera en ambas direcciones al menos 160 kilómetros más allá de los límites de nuestra exploración aérea, se conservaban ciertas piedras sagradas que habían formado parte de la primera ciudad submarina, sacados a la luz después de largas épocas en el curso del plegamiento general de los estratos. Gracias, Cari. Muy bien. Bueno, se acabó el capítulo 6, perdón, 7. Ya se está acabando el libro también. Qué interesante, ¿no? Conversemos un ratito. Creo que estamos, ¿cuántos somos? 7. Creo que nos podemos quedar acá más. Tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Qué tal les ha parecido este capítulo? Se ve como la historia de una civilización en muy largo plazo. Tenemos incluso guerras. Como para no perdernos tanto esto de Cthulhu o de Tulu, son relatos mitológicos del mismo Lovecraft que los va armando. Y quizá la idea que tendríamos que quedarnos es que Tulu es un ser mitológico antiguo, es como una especie de dios, no dios, pero es un alienígena más bien, porque Dios suena como al dios increado. Más bien es un alienígena que viene de otro planeta, que invade la Tierra y que tiene una serie de razas que le siguen y que vienen con él, que son los menores, me parece que se los llama.
y que es un poco la civilización que lucha contra estos ancianos, ¿no? Que nos narra en este capítulo. Entonces, son dos seres o son dos entidades alienígenas, ¿no? Que lucharían y en este caso pelearían aquí en la Tierra. No sé qué les parece a mí. Eh, Todas las descripciones que hace son tan científicas que a uno le diera ganas de explorar y decir, y si es verdad, y si realmente pasó así, ¿y qué pasa si es que realmente hubo civilizaciones anteriores a nosotros, prehumanas, que existieron realmente sobre la Tierra y que tuvieron una civilización y que lucharon y que pelearon y que tuvieron momentos de mayor desarrollo, de menos, y que en algún momento simplemente desaparecieron, como desaparecieron los dinosaurios, ¿no? Que nosotros ni hubiéramos sabido de la existencia de estos seres tan enormes y que son reales, ¿no? Que estuvieron si no hubiera sido por excavaciones que se encontraron y en fin. Lo que quiero decir es que hubo vida antes de nosotros, no somos el centro de la creación. Entonces, no sé cómo les parece. Con esto nada más me hace acuerdo también una parte de la filosofía del terror cósmico es que el terror surge cuando el tiempo y el espacio en el que estamos acostumbrados se quiebra y aparece otra fuga de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, eso produce, o Lovecraft nos tiene la idea que eso produce terror, ¿no? Pensarnos como que este espacio y tiempo que nosotros hemos construido es una forma de espacio y tiempo, pero que puede haber otras. Quebrar eso es medio complejo. Así que bueno, conversemos un ratito. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo va la ficción? ¿Se va confundiendo? ¿Qué tal este relato? Ay, a mí, la lectura de hoy, a lo que hablan de los ancianos, se me parece mucho la historia del Popol Vuh de los mayas, que habla de los hombres que se reunieron para crear a cada uno de los hombres, los dioses que se reunieron a crear a los hombres, porque los ancianos también hacen eso, ¿no? Crean a su conveniencia estos shogots para que puedan ayudar en la parte, eh, en los trabajos pesados, ¿no? Como Entonces, esclavos. como esclavos. Entonces, me recordó un poquito al Popol Vuh. Entonces, o sea, me da la impresión de que, o sea, hasta cierto punto de que quizás sucedió esto en realidad. Y Lovecraft tuvo que, o sea, tengo una imaginación un poquito amplia en eso, en que, o sea, quizá pudo haber existido algo de lo que está escribiendo, pero nunca lo pudo poner como que fue real porque se esconden cosas, ¿no? En el mundo. Y para lo específico que lo escribe, para todos los detallitos que pone, me da la impresión de que hay algo más, ¿no? Eh, me da esa sensación en el escrito de Lovecraft. Me parece bastante atractivo cómo escribe, porque es como que también se adelantara a algunas cosas en lo, o sea, al futuro. Por ejemplo, habla de, o sea, de esta civilización que tuvo muchas cosas eh, que aparentemente antes no existían y que existen en ese entonces, y que ha pasado, por ejemplo, en los descubrimientos de los egipcios. También me parece muy parecido a lo que escribe Julio Verne, que incluso sin haber conocido él el submarino que se inventó después de mucho tiempo, ella habla del submarino, Verne. Entonces, para mí estaba adelantado a su época y tenía gran parte de imaginación y no sé si es que tal vez también hubo algo de realidad en todas las cosas que escribe. Me da esa impresión. Gracias, Sofi. Ujú. Sí, muy interesante lo que mencionas porque a mí también me deja esa sensación y puede dejarnos esa sensación porque arma mundos, ¿no? Entonces, o sea, lo bonito que es que alguien nos cuente qué pasó antes de nosotros a esos niveles de detalle. Y sobre todo yo me pongo, o sea, entro en la ficción también, me envuelve la ficción y digo, imagínense como encontrar, o a mí me causa como una sensación de emoción, que alguien logre encontrar en un lugar tan insólito como la Antártida mapas de cómo era el mundo
muchos millones antes de que nosotros existamos, ¿no? Cómo estaban configurados los continentes, de qué manera estaban hechos, qué pasaba, cómo fueron. Porque tenemos nosotros, como les decía, una aproximación de tiempo, pero no sabemos los orígenes como tal, ¿no? O sea, todo este aparato científico y de conocimiento que nos formamos sobre cómo pudo pasar la evolución de Darwin, todo eso, si nos damos cuenta, son pequeños indicios de toda una construcción del planeta que no la sabemos. Es decir, hay toda una gran zona gris que tenemos nosotros sobre los inicios de la vida, sobre los inicios del mundo, que han sido puras especulaciones científicas. Nadie puede comprobar eso. Es decir, siempre van a estar como en ese gris, a menos que vayan encontrando, ¿no? Por eso los paleontólogos van como descubriendo pistas, ¿no? Dicen, ah, mira, esto se encontró y uno va como sabiendo más cosas de lo que pasaron, pero no tenemos una certeza de cómo el mundo se conformó. Entonces, justo en ese no tiempo, en esa ruptura, la ficción, yo creo, de Lovecraft viene como anillo al dedo, ¿no? Porque nos permite imaginarnos una posibilidad. Y eso es muy bonito. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si sí pasó esto? ¿Qué pasa si en realidad algún rato, no sé, seres de otros planetas invadieron estuvieron un tiempo y después se fueron? Se me ocurre, ¿no? Cari. Buenas noches, chicos, con todos. Em, Sabes que Dani me quedó resonando lo que tú nos decías al inicio y me quedé pensando un poco en eso. Y también con lo que dijo ahorita la Sofi, de que pareciera súper real. O sea, a mí también se me hace algo así como que tiene tantos datos tan al detalle que pareciera que él tuvo que estar ahí. Y al momento que tú decías al inicio que por dentro es como que es todo súper antiguo, pero por fuera hay cosas que son medias modernas. A mí se me viene como que, no sé, este tema de la teoría de las cuerdas que sale, que también creo que es medio entre científico y medio así, pero que te habla de que hay muchas dimensiones y como que podríamos nosotros irnos de una dimensión a otra dimensión y puede ser que esté pasando eso. Puede ser que, no sé, me invento, bueno, igual haitianos, es como que me vuela igual un poco la mente de que quizás estamos, que en ese mismo lugar está en otras dimensiones, así como, no sé, como que digo, hay una dimensión que están unos seres y en otra dimensión están otros seres, y por eso es como que hay cosas muy antiguas y hay cosas como muy actuales. Pero que podría ser real, porque eso es como que actualmente están estudiando y dicen que puede ser real. Entonces digo, quién sabe, pues, o sea, no sé, me he quedado pensando mucho en esto y bueno, también bastante interesante la forma en el que él detalla todas las cosas y todo el mundo que él se crea. He estado leyendo un poquito más igual sobre él y me parece súper interesante. Leía también, y no sé si sea real o ahí sí creo que ya no sé, pero que en él se habían inspirado para hacer esa película Alien, o sea, tiene como que esa parte así que el director se había inspirado en Lovecraft para hacer Alien. No sé si sea real, pero estaba leyendo y decía, wow, qué interesante. Eso. Gracias, Cari. Sí, como bueno, retomando lo que decías al principio, en realidad, justamente estos contrastes, ¿no? Que se van dando entre lo antiguo, lo moderno, esto de las cuerdas. Lo que pasa es que, a ver, o sea, a mí lo que me sucede con este tipo de relatos ficcionales es que nos permiten justamente abrir posibilidades y dejar que un poco la mente vaya. Y no está mal, me parece que es un ejercicio muy bueno porque a veces tenemos la idea o estamos formados en un contexto donde si no es científicamente comprobado, aparentemente no tiene validez, ¿no? Y que es como que no podemos salir de ese encuadre. Pero las grandes dimensiones, como dijo Sophie, esto de Julio Verne, ¿no? Y lo del submarino, han salido muchas veces de dejar un poco libre la imaginación. Y yo creo que sí hay otras realidades, es decir, yo sí me atrevería a tener la posibilidad de que, ¿por qué no? O sea, es un mundo tan amplio, tan vasto. Mucho se ha hablado también esto de los agujeros negros, del triángulo de las Bermudas, ¿no? Es decir, esto de las dobles dimensiones que decías, Cari, yo no quitaría la posibilidad, ¿no? Es decir, quién sabe, ¿no? Vivimos en mundos muy reducidos y realmente hay cosas que se nos sobrepasan. Y pasando al tema de Lovecraft, claro, yo me pongo a pensar, digo, qué interesante entrar a un autor donde el terror se transforme en esto, ¿no? Y también comparto qué buena manera de escribir
qué forma tan interesante de poder poner todo su conocimiento científico en la escritura para envolvernos de estas maneras tan extraordinarias. Y yo no sé, es como si estuviera leyendo el relato de un nuevo descubrimiento científico, ¿no? Es como si estuviera leyendo así, como las nuevas investigaciones de alguien. Digo, qué interesante, qué bonito poder entrar como en este mundo y que se va ampliando, porque Lovecraft, como dices, debe tener mucha influencia. Yo no sé muy bien de las influencias ya a contemporáneas. Esto ya le puede ser, si es que está describiendo cosas que me parecen que tienen mucho que ver con la película, ¿no? Así que debe haber inspirado eso y mucho más, ¿no? Vicky, tienes tu micro abierto. Sí, hola, buenas noches con todos. Vicky. Este, es interesante, como tú mencionas, la narrativa de Lovecraft te hace dudar de que sea una ficción, ¿no? Te sumerge tanto en el tema que dices, te parece que es real, no es tan ficticio como aparenta, porque tiene tan lujo de detalles como tú mismo dices, Cari y Sophie también, tanto que te hace confundir, ¿no? Te mete tanto en la historia que de un momento a otro ya te olvidas de que es ficción y estás como tú dices, descubriendo eh, artículos científicos reales. Pero bueno, si te pones a pensar, yo creo que eh, con lo que mencionaba, creo que era Cari, que de los egipcios y de civilizaciones antiguas, si te pones a pensar o imaginar que eso puede existir en otro planeta, no es tan descabellado, ¿no? Puede haber alguna otra civilización como nosotros que ha desarrollado su inteligencia, sus herramientas, su sociedad, si se puede llamar así. Y también, obviamente, al existir una sociedad, es posible de que ellos hayan tenido que conllevar esto de guerras, de conquistas, de peligros y dejar sentada como una historia de estas personas, de estos seres, se puede decir, en la historia de este mundo. Solo que Lovecraft lo incrusta dentro de nuestro propio mundo. No habla de otra galaxia, otro planeta, tal vez posiblemente, pero lo pone aquí y si tú te pones a pensar en eso, en otro planeta podría ser no tan descabellado que exista esto, ¿no? Y bueno, con lo que hablaban de la teoría de cuerdas, es esto, eso es verdad para mí, porque no es tan fantástico lo de la teoría de cuerdas. Incluso si te pones a ver las películas de Nolan, de ciencia ficción, que habla del tercer acto, de la cuarta dimensión, todo esto de que habla de la teoría de cuerdas, científicamente han logrado establecer que es posible que esta teoría existe en nuestro planeta y existe en otras dimensiones. Porque, por ejemplo, no sé si han visto esa película de Nolan que se llama, se me fue el nombre, Interstellar, creo que. Interestelar, ajá. Ahí te habla de esto de la, de la, de la dimensión eh, cuarta dimensión y esto de, ¿cómo se llama esto de que el personaje este se sumerge en esta dimensión que atraviesa ya hasta el tiempo, Mm. ¿no? Y lo presentan así como en una especie de cubos, tras cubo, tras cubo, tras cubo, y está él inmerso en este espacio que le permite ver su propio mundo atrás y adelante, ¿no? Entonces, esta misma teoría lo aplican en esto de los Avengers, de las historietas de DC Comics y de Marvel también.
es la misma teoría, ¿no? La misma teoría del tercer acto, del cubo este que, que te lleva a otras dimensiones, de los agujeros negros y todo eso. La teoría de cuerdas se habla mucho en lo de Big Bang Theory de la serie esta también. Entonces no es tan alejado de la realidad, no es tan ficción. Entonces yo me pongo a analizar el libro de Lovecraft y digo, o sea, él tal vez se puso a analizar las civilizaciones antiguas que había aquí, con sus jeroglíficos, con sus historias, algunas medio increíbles, ¿no? De cómo lograron formar ellos con sus herramientas, su tecnología de entonces, lograron edificar sus pirámides, que hasta ahora todos se asombran de eso, cómo pudieron pulir unas piedras tan exactamente cúbicas y irlas montando así de una en una. No, es increíble, ¿no? Y que también exista esto, bueno, que también hablan de la civilización de la ciudad perdida de Atlantis, también es otra historia muy interesante. Y si yo me pongo a pensar en eso, digo, tal vez él nada más imaginó que esta vida o esta civilización podía existir en otro planeta, pero le incrustó acá. Y eso nos hace mucho, mucho repensar. Y pensar en eso también es demasiado extenso, es mucha información y se te hace como increíblemente grande, cosa que es como una especie de fatiga. Lograr entender la capacidad que tiene el universo de tener tanto, eh, tanta, digamos, tanta dimensión y que nosotros solos estemos aquí, es increíble. O sea, debe haber algo más también. Ujú. No sé si saben de esto de la esfera de ¿cómo se llama? De se me fue el nombre de esta esfera que apareció en Colombia y habían grabado. No sé si saben eso. No, 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 no he escuchado yo. Captaron, captaron en video una esfera que es como un globo totalmente esférico y le lograron captar en video y que había recibido una descarga eléctrica y que eso hizo que descendiera. Lo vieron flotar un poco así y cayó en un terreno por ahí. Una persona lo cogió y era una esfera metálica y pesaba como 10 kilos. Y los rusos habían hablado con Colombia para que esa esfera se la entreguen a Rusia para hacerle estudios. Y a cambio Rusia les ofrecía al gobierno de Colombia lo que ustedes quieran por esa esfera, ¿sí? Pero se llevó a Esto es este real. personaje de México. Sí, te juro. Ya- Eh, y este personaje mexicano se logró contactar con los de Colombia, que es ufólogo, entonces él la tiene en su poder. Y le hicieron estudios, le hicieron fotografías, le hicieron rayos X, ¿Y qué y es una salió? esfera metálica, varias capas de metal dentro, como un poco más densas, tiene una forma de núcleo adentro, tiene afuera de la esfera, tiene una línea como ecuatorial que tiene unos orificios, y fuera de esa esfera tiene unos grabados, pero totalmente desconocidos para lo que es aquí de la Tierra. ¿En serio dice Ricky? No, Entonces, no, no había oído nada de eso. Oye, voy a pasar, pásate, si tienes la noticia o algo, pásate el link ahí en el grupo, porfa. sí, sí, les paso la información. Eso es interesantísimo porque mi papá una vez me contó que había visto de noche, tipo 6 7 de la tarde, había visto una esfera metálica que pasaba así bajito y pasó así sobre la cabeza de él y se quedó asombrado y dijo, no sé qué era, pero era una esfera metálica, me dijo. Pero eso fue hace años, 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 años. Y luego en esta época me encuentro con esa noticia y fue increíble, pues parecía que ese video era falso, pero muchos aseguran que en verdad es una historia real. Incluso Interesante, tienen Ricky. la esfera.
Sí, es muy interesante porque como te decía, claro, lo de Lovecraft, lo del relato fantástico nos permite hacer este tipo de diálogos. Claro, abrir la posibilidad de que en un universo, aparte que es un universo, no nos olvidemos que se expande, ¿no? Todo el tiempo. Tampoco es un universo quieto. Entonces, en esa expansión y en esos múltiples momentos, es difícil y es muy poco sostenible pensar que somos la única raza existente, ¿no? En una vastedad infinita. Entonces, yo creo, sinceramente, que sí puede haber otro tipo de cosas, pero ya volviendo otra vez al relato, como decía, de esto, quisiera que también que lo rescatemos. Claro, Lovecraft va tomando detalles de civilizaciones, tampoco puede hacer algo completamente nuevo, ¿no? Es también, no podría salirse tanto porque está, somos seres en el tiempo y en el espacio. Entonces, claro, esto de los jeroglíficos se remota a civilizaciones antiguas, esto de las civilizaciones del mar también, como lo decía del Atlantis, ¿no? Estos especie de ancianos primitivos que pueden volar, que pueden caminar, que tienen tentáculos, ¿no? Igual sigue siendo muy cercano con elementos compuestos de nosotros, ¿no? Parece como una pesadilla, más bien se me hace como si fuera un sueño, donde el sueño tiene esa capacidad de unir cosas incoherentes aparentemente, ¿no? Iba como haciendo consolidaciones, ¿no? Muy interesante. Pero esto que mencionas, me parece interesante porque yo no lo había escuchado. Y siempre se ha conjeturado de esto de las teorías de que tienen extraterrestres en la zona 5, lo de la Antártica también tiene un montón de leyendas y de mitos y de cosas, y en fin, como dices, un terreno amplísimo. Ojalá algún rato se compruebe algo. Pero bueno, chévere que nos haga hablar de esto. No sé si alguien más quisiera compartir para ir cerrando. Nere nos dice, gracias a todos, excelente reflexiones que me permiten comprender más lectores, como tengo que me abrazo. Así que Nerea se fue. No sé si Gaby, mamá quisieran compartir algo, ya vamos terminando por hoy. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón que no prenda la cámara. Tranqui. Em, no, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que todo lo que ahí está escrito viene de una mente tan grandiosa y de la curiosidad de qué hay antes de todos nosotros. Y yo pienso similar a ustedes y tengo siempre esa curiosidad de que tuvo que habido vida antes de nosotros, pero no tanto de humanos, sino de cosas como los extraterrestres, de los alienígenas, y tuvieron que haber existido antes para que ahora eso salga en como yo me acuerdo que cuando era más pequeña y estaba en el Ecuador, sabían decir que los extraterrestres pasaban y que se veían y tomaban fotos. Entonces, yo pienso que sí tiene que existir, que tiene que haber aquí mismo en este espacio donde estamos, pero es tan oculto que no sabemos qué hay más allá y es por eso que el ser humano siempre es curioso, porque no sabemos qué hay más allá y habemos muchos que quisiéramos saber qué es lo que existe. Entonces, sí, me parece muy interesante el autor. La verdad es que no lo había visto de esa forma, pero para él poder escribir de la forma que lo hace, tuvo que haber buscado bastantes cosas, como ustedes lo dijeron. Entonces, sí, estoy ahí todavía tratando de entender el libro, pero sí me gusta mucho. Me Qué llama bueno, mucho la atención. qué bueno, Gaby. Muchas gracias por tu comentario. Lo que has dicho también me hace pensar en que el relato de ficción no es tan ficcional y no tiene que ser visto como un género menor, ¿no? Es en el sentido de que hay que redescubrir la ficción. Miren, esto de Lovecraft nos invita a ver desde otra perspectiva también el tema ficcional. No es que estamos leyendo en la pura imaginación, o pensar que imaginar estos mundos posibles o estas conjunciones como una cuestión aparte o que lo hace menos interesante o quizá menos o más alejado de la vida, pero todo lo contrario, ¿no? Nos permite también hacer vinculaciones con la vida. Y la ficción es muy generadora de cambio también, me da la impresión, como hemos visto a partir de ficcionar y de poder imaginar cosas nuevas, creamos cosas nuevas, ¿no? Esa es una realidad. Yo también creo que convivimos con formas que a veces no somos tan conscientes, los virus, las bacterias, los que nos enferman, ¿no? Existieron cosas antes de nosotros, siguen, creo, conviviendo con nosotros. Y nada, es una cuestión de poderlos hacerlos visibles con la ficción. Eso es muy bonito de Lovecraft, ¿no? Y yo creo que este autor nos abre eso. Así que
Nada, muchas gracias. No sé si por ahí mamá quisiera cerrar con algo más, alguna otra idea y ya contigo nos despedimos. ¿Quieres comentar algo? Buenas noches con todos. Disculpen que no encienda la cámara, pero sí, o sea, bueno, no escuché muy bien toda la historia. Tuve por ahí algunos inconvenientes, pero me llama la atención, o sea, sí, o sea, en este capítulo nos cuentan de una civilización más antigua, ¿no? Y de unas personas como mayores, ¿no? Y, y claro, a mí lo que me llama tanto la atención, digo, habrá tantas cosas y escuchándolos a ustedes, tantas cosas en el mundo que son misteriosas para nosotros, que no todo lo hemos visto, ¿no? Y el mundo es tan extenso y tiene tanta historia también que, que no sabemos, incluso desde el origen mismo. Desde el origen tenemos tantas teorías y tantas formas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha hecho pensar a mí al, no sé, pues en la lectura de este libro, incluso irme un poco más atrás al origen del universo, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, eh, cuál es realmente, cuál es nuestros ancestros, nuestros orígenes. Eh, o sea, el mundo tiene tanta historia que contar y claro, Lovecraft em, nos hace meditar en esto también porque él al hablarnos de civilizaciones antiguas y que han sido tan avanzadas, nos hace pensar a lo mejor que aquí también estuvieron otros seres, seres que no conocemos, otras civilizaciones, no la humanidad en sí, pudieron haber sido tantos seres, ¿no? El universo estará lleno de tantos misterios y eso me ha hecho pensar no sé, pues esta lectura y también hablan de dimensiones y todo eso. Son cosas que nosotros desconocemos, no sabemos. Y claro, el humano está lleno de necesidad de descubrir y somos seres curiosos, digo yo. Entonces sí me hace como decir, voy a investigar un poco más, voy a ver qué habrá más allá. A veces uno está encasillado en nuestro mundo, ¿no? En las cosas cotidianas, en las cosas diarias pero siempre hay algo que investigar, algo más allá, algo que descubrir. Eso es lo que me ha traído no sé, la lectura de este libro. Eso Gracias, nomás. mamá. No, muchas gracias. Es una muy bonita manera de cerrar con lo que dices, porque en realidad nos ubica, ¿no? En quiénes somos. En realidad somos, como decían, pequeñas partículas en un amplio universo, sin embargo, importantes. Es decir, construimos algo que a veces no logramos dimensionar, pero cada vida es necesaria y cada vida, como decías tú, se enriquece con la curiosidad, ¿no? Y no nos olvidemos también que nosotros recortamos hechos históricos, no es lo mismo, ¿no? Los sucesos históricos es todo lo que pasa, pero el ser humano tiene hechos históricos, la historia está llena de hechos históricos. Tomamos recortes de lo pasado, no todo el pasado, ¿no? Hemos tomado como ciertas cosas del pasado, pero hay muchas cosas que quedaron sin tomarse, que son oscuridades, ¿no? Piensen en la historia que nos cuentan del Ecuador, por ejemplo. Nos toman acontecimientos, es decir, esta tal batalla, tal platadito, tal cosita, y así reconstruimos. Pero aparte de la batalla pasaron un millón cosas. Solo tomamos hechos nosotros y eso vamos construyendo. Entonces, eso es bonito, nos ubica en una realidad en la cual hacemos parte de un mundo infinito, ¿no? Creo lo bonito del autor. Así que bueno, sigamos explorando con Lovecraft, sigamos llevándonos por la ficción, por el misterio, y entremos en este nuevo modo de entender la literatura, ¿no? Desde lo ficcional, que es tan chévere, ¿no? Qué bueno. Nos encontramos el día martes, tengan un bonito fin de semana, descansen, vean si por ahí pueden leerse, hay cuentos cortitos de Lovecraft bien interesantes, por ahí capaz se animan por explorar otro tipo de cuentos de él. Así que nada, gente, nos vemos, cuídense mucho y gracias por la reunión de día. Nos vemos, gracias.